Ahora veremos el balanceo de las ecuaciones, que básicamente es comprobar si tenemos las mismas moléculas, la misma cantidad de moléculas de reactivos que de productos. Existen varios métodos, pero veremos nada más dos de ellos, el método del tanteo y el método por oxidorreducción. El método del tanteo es un poco más sencillo y consiste primero en identificar qué elementos son los que se están combinando o utilizando. En este caso son tres, que sería el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Siempre se comienzan con metales, después con no metales, después hidrógenos y luego oxígenos. En este caso no tenemos ningún metal, por eso comenzamos con el carbono, después con el hidrógeno y por último con el oxígeno. Ahora identificamos cuántas moléculas de cada elemento encontramos en los reactivos. Acá tenemos 3 carbonos, 8 hidrógenos y 2 oxígenos. Y de productos tenemos un carbono, 2 oxígenos, 2 hidrógenos y tenemos otro oxígeno. Entonces tenemos 3 oxígenos. Observamos que ninguno que no concuerdan las moléculas, es decir, la ecuación está mal balanceada. Bueno, entonces identificamos qué coeficiente podemos poner o podemos utilizar para poder balancearlo. Observamos primero que del lado izquierdo en los reactivos hay más cantidad de moléculas que en los productos, entonces acá es donde debemos agregar algún coeficiente. ¿Pero qué coeficiente? Entonces tenemos que identificar primero el carbono. Observamos que acá tenemos 3 y acá tenemos 1. Entonces el mínimo número que podemos utilizar para poder igualarlo pues sería el 3. Entonces identificamos o probamos con el 3. Ahora volvemos a comprobar cómo nos queda. Acá tenemos 3 moléculas de carbono. Esto ya no le haremos caso porque ya cambió todo. 3 moléculas de carbono. 3 por 2 oxígenos. Tenemos 6 oxígenos. 2 hidrógenos y un oxígeno, que es el que estamos acá. Entonces en realidad tenemos 7 oxígenos. Acá observamos que los carbonos ya quedaron pues iguales, pero los oxígenos y los hidrógenos sí cambiaron. De acá tenemos 8 hidrógenos y acá tenemos 2 oxígenos y acá tenemos 7. Entonces tenemos que agregar ahora no del lado derecho, sino del lado izquierdo. O en ambos lados para poder igualar. Primero igualaremos los hidrógenos. Para poder tener la misma cantidad de hidrógenos, en este caso 8, tenemos que multiplicar o buscar un número que se multiplique y de 8, entonces podría ser 4 por 2, 8. Podemos poner acá 4 por 2, así que nos quedarían 8 hidrógenos, 4 oxígenos, más 6, ¿no? Que tenemos acá, 3 por 2, 6. 10 oxígenos. Entonces ya tenemos la misma cantidad de hidrógenos en ambos lados. Ahora solo falta el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos de este lado? Tenemos 10 y de este lado tenemos 2. Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por 2, porque es el subíndice de acá, nos pueda dar la cantidad de 10. En este caso sería 5. 5 por 2, 10, entonces acá serían 5 moléculas de oxígeno, porque al multiplicar 5 por 2 nos darían 10 oxígenos, ya no 2. Entonces nuestra ecuación quedaría balanceada de la siguiente manera: C3H8 más 5 moléculas de oxígeno elemental es igual
a 3 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de agua.